Habíamos quedado con un poquito de la introducción de probabilidades. Voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a ubicar lo que vamos a ver hoy. Lo tengo por acá. Bien, por aquí estamos y voy a compartir esta pantalla. Me sale función en pausa. Denme un momentito, voy a doblar esto. Y le doy de nuevo compartir. Aquí tengo una diapositiva. Creo que la última clase habíamos visto esta diapositiva, si no recuerdo mal, y hicimos un montón de variantes a manera de ir viendo si se había entendido los dos conceptos que vimos en la anterior clase, que era lo que viene siendo el espacio muestral, lo representamos con una letra S, y para calcular probabilidades dijimos que va en el denominador. Y además vimos las definiciones de lo que eran eventos, y que esa parte que es justamente de lo que trata generalmente los ejercicios, que va al numerador. Entonces tenemos las definiciones de evento y espacio muestral. Habíamos hecho cálculos de espacios muestrales de diferentes casos y algunos ejercicios o algunos cálculos sencillitos respecto a ciertas situaciones, eventos, lo que se le llama probabilidad del evento seguro y probabilidad de un evento imposible, donde nos da probabilidad un valor de 0 y probabilidad con un valor igual a 1. Veamos, en esta clase vamos a hacer la más práctica y vamos a ver varios ejercicios, por favor. Se van tomando nota de los ejercicios, copiamos los enunciados, vemos la resolución como la planteamos, atendemos un ratito y después se les da un par de minutos para que puedan copiar el ejercicio resuelto que va a estar en pantalla. Ya entrando de forma gradual a hacer cálculo de probabilidades, anotémoslo como un ejercicio número 1, o si gustan como ejercicio número 2. Pongámosles como ejercicio número 1. Lo anterior que vimos en la anterior clase, pongámosles que sean ejemplos simplemente. Esos cálculos que hicimos en la anterior clase. Hicimos un montón de variantes. Que queden como ejemplo eso, y esto que venga a llamarse ejercicio número 1 para sus apuntes, por favor. Nos dice el enunciado simple, cortito: calcular la probabilidad de los siguientes eventos. Nos pide una probabilidad de cierto evento. ¿Qué es evento? Es un subgrupo del espacio muestral, dijimos, que se rige bajo ciertas características específicas. Dicho de otro modo, es una parte del espacio muestral. Nos pide para el inciso A que al lanzar un dado se obtenga un número mayor o igual a 1. Creo que hicimos algo parecido, no sé si lo mismo, pero algo parecido en la anterior clase, no recuerdo. Pero es fácil el cálculo, a manera que vamos recordando con este ejemplito, con este ejercicio. En el inciso A, ¿qué elementos cumple la condición del evento que busco? Eso va al numerador. Y en el denominador dijimos que va el número de elementos que componen el espacio muestral. Para repasar un poquito, esta parte de n es el espacio muestral, que vienen siendo qué valores, todas las posibilidades de resultados que tenemos. Nos sale 1, 2, 3, 4, 5, o nos puede salir 6. ¿Cuántos elementos hay aquí? Son
6 elementos. Por favor, ¿me pueden comentar si cuando muevo el cursor el audio se entrecorta? Estoy notando muy lento el seguimiento del cursor, muy retardado. No sé si al otro lado se escucha, por favor. Se escucha bien, Lisa. Ya, Escucha bien, Lisa. Está bien, licenciado. Sí, Lisa, se escucha bien. excelente, excelente, gracias. Entonces, al denominador recordemos que va el número de elementos que compone el espacio muestral. Siempre va a ocurrir eso. Lo primero que armamos es el valor del denominador, 6 en este caso. Y en el numerador ponemos la cantidad de elementos. Fíjense, esta parte es importante. No estoy refiriéndome a los números que me pueden salir como posibilidades en el lanzamiento de un dado. No me refiero a este valor a este valor 6, sino al número de elementos que hay dentro de este conjunto, de este conjunto N. N son los eventos y ese es el espacio muestral. En la parte de eventos, la totalidad de los eventos que puedo tener son el 1, el 2, el 4, el 5, el 6 y son 6 elementos. Es ese número 6 el que va al numerador. 6 entre 6 me va a dar 1, no hay misterio en ese cálculo. Veamos, este caso sí lo hicimos, ¿no? Al lanzar un dado se obtenga un número mayor o igual a 7. ¿Cuántos elementos cumple la condición de ser mayor o igual a 7? Dijimos que no hay ni uno que cumple, y dividido entre el espacio muestral, que son 6 elementos, 6 posibilidades de resultado, entonces me va a dar una probabilidad igual a 0. No sé si lo tienen esta partecita, si no, cópiensela por favor, un minutito, dejamos la pantalla ahí para que se lo copien y veamos otro ejercicio. Lisa, ¿ese qué era? Disculpe. Ese viene siendo la letra con la que representamos el espacio muestral. Muchas gracias. Me confirman, por favor, si ya lo tienen copiado para que pasemos a una siguiente diapositiva. Sí, Lisa. Bien, voy a pasar a una siguiente diapositiva, por favor.
Bien, tenía silenciado micrófono, ya. Ese es el enunciado del ejercicio número 2. Fíjense, nos dice, es un ejercicio muy completo donde nos va a mostrar un montón de posibilidades que pueden surgir. Nos dice calcular las siguientes probabilidades, ya no es el lanzamiento de un dado. Fíjense cómo cambia la cosa y hace referencia a lanzar 2 dados. Y nos dice, para el inciso A se obtenga una suma de ambos dados igual a 10. ¿Cuál es la probabilidad de que en ambos dados, sumando los resultados, nos dé un valor de 10? En el inciso B nos dice calcular la probabilidad de que se obtenga en ambos dados el número 4, o sea que ambos dados salen el 4. Otro posible resultado de que no salga ningún 5. ¿Cuál es la probabilidad de que suceda eso? ¿Cuál es la probabilidad de que nos salga al menos un 5? Puede salir un 5 o pueden salirnos 2 5, ¿no? Cumple con ambos casos. El inciso E, no salga ningún 5 y no salga ningún 6. Igual calculamos la probabilidad. Y el inciso F, salga solamente números pares. ¿Cuál es esa posibilidad? No olvidemos de que el espacio muestral, habíamos visto en la definición, para el espacio muestral para el lanzamiento de un dado, la totalidad de posibilidades son 6, o nos sale 1 o nos sale 2. Y si son dados, tenemos para el segundo dado su espacio muestral, que también va a ser 6. Entonces el espacio muestral total es la multiplicación, siempre es la multiplicación de los dos espacios muestrales, que nos va a dar un valor de 36. El total de posibilidades de resultados en el caso del lanzamiento de 2 dados son 36 posibilidades o 36 posibles resultados que se pueden obtener. Vamos a ver la resolución de esto, por favor. No sé si ya lo tienen copiado del enunciado. Un retengo, por favor. Claro, claro que sí. Ya le hice. Ya, ahora pasamos a ver la resolución mientras los demás terminan de copiar. Bien, voy a darle a la resolución de este ejercicio. La resolución la muestra, voy a poner pausa, la muestra a través de un video. Voy a darle el audio, compartir, y lo noto muy pausado la reacción del mouse, así que voy a darle apagar la cámara y voy a dejarlo con el audio a ver si funciona. Y ahí atendemos, por favor, a la resolución. Es un videito donde nos muestra todos los incisos. Voy a volver, se me pasó la diapositiva. Dice el enunciado, calcular la probabilidad de que al lanzar 2 dados ¿Me escucha? Dice, no. Dice, no se escucha bien. Bien, se escucha entrecortado. A ver cómo le hacemos. Voy a ver qué. Sí, voy a ver de quitar el video y voy a darle nuevo. Ojalá y mejore así. Si se sigue escuchando entrecortado, me lo hacen saber a través de algún mensaje. Se obtengan 2 puntos aparte, inciso A. Inciso A, se obtenga una suma de 10.
Vale decir que lanzamos los dados, lecturamos los resultados de cada dado, sumados los dos resultados de cada dado, para el inciso A nos pide que la suma sea igual a 10. El inciso B, salga dos números 4. El inciso C, no salga ningún 5. El inciso D, salga al menos un número 5. Inciso E, no salga ningún 5 y ningún 6. Inciso F, salgan solamente números pares. Bien, vamos a la resolución del inciso A. Para resolver el inciso A, voy a precisar elaborar el espacio muestral de lanzamiento de los dos dados. Vale decir cuál es el espacio muestral de lanzamiento de un dado. Lo voy a hacer aquí. S1 es igual, o me sale 1, 2, 3, 4, 5, o me sale 6. ¿Cuántos elementos tengo? El número de elementos de ese conjunto S1 es igual a 6. Segundo dado, vamos a tener S2, que va a tener ¿qué elementos? Puede salir 1, puede salir 2, puede salir 3, puede salir 4, 5 o 6. El número de elementos que componen ese conjunto o ese espacio muestral 2 son igual a 6 elementos, que son las opciones de posibilidades en cuanto a resultados, el total de opciones. Y el espacio muestral para nuestro ejercicio nos dice que va a ser un S3, que no es otra cosa que S1 por S2. Si le pongo los valores, 6 por 6 nos va a dar un resultado de 36 opciones, que son el total de las posibilidades, repito, de resultados que tenemos para el lanzamiento de los dados. ¿Cuáles son esos elementos que componen este conjunto S3? Lo voy a escribir porque lo vamos a utilizar en todos los incisos. S3 es igual, me sale 1 en el primer dado, 1 en el segundo, 1 en el primero, 2 en el segundo, y voy así escribiendo toda la posibilidad de resultados que tenemos. Que es igual a eso. Si contamos nosotros los elementos que componen la posibilidad de resultados para este conjunto S sub 3, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 columnas con 6 filas, nos da un total de 36 elementos. Seguimos en la resolución del inciso A. Este viene siendo el espacio muestral. Para poder resolver lo que es la suma de los dos dados nos da igual a 10, vamos a llamarle que esa suma igual a 10, ese conjunto vamos a llamarle C. ¿Qué son los elementos que componen a ese conjunto C? ¿Qué valores de aquí cumplen la gasto, depreciación, todo es gasto igual.
condición de que la suma sea igual a 10. Vamos a tener el 4 con el 6, el 5 con el 5 y el 6 con el 4. ¿Cuántos son los elementos que componen este conjunto o subconjunto C? Son 3 elementos. ¿Cómo calculo esta probabilidad? El inciso A me pide la probabilidad de que la suma de esos dos valores me dé 10, lo hemos llamado con la letra C, lo voy a denotar así, es igual a la probabilidad de que dé la suma de los dos dados 10, es igual a el número de elementos que tiene este elemento que buscamos. El elemento que buscamos es el que la suma de los dos dados nos dé 10. ¿Cuánto es el número de elementos que tiene este subconjunto? Dividido entre el número de elementos que tiene el espacio muestral, en este caso el lanzamiento de los dos dados, que viene siendo S sub 3. Hago la división, el número de elementos del evento que buscamos es igual a 3 dividido entre 36. En forma decimal, si lo quiero expresar en modo porcentual, va a ser igual al 8,3%. Esto es lo mismo que esto. Veamos la resolución del inciso B. El inciso B nos pide la probabilidad de que al lanzar los dos dados obtengamos dos números 4. De igual forma, al evento de que nos dé como resultado dos números 4, voy a llamarle con la letra C. ¿Cuál es el espacio? ¿Cuál es el espacio muestral para este inciso? Va a ser exactamente el mismo. De lanzar dos dados, lo que va al denominador, tengo las 36 opciones de resultado. Pero para el evento que busco de obtener dos números 4 y lo denomino como C, los elementos que componen ese evento vienen siendo, me fijo en el espacio muestral, que es la totalidad de los posibles resultados, cuáles cumplen la condición de ser dos números 4. Me voy fijando por aquí, tengo un 4, un 4, un 4, y sucede que en la fila de los 4, voy a marcarlo, aquí tengo los dos números 4. Si me fijo por aquí, solamente ese me cumple de obtener dos números 4. ¿Qué elemento es ese? Es si me sale 4 en el primer dado y me sale 4 en el segundo dado. No hay más. Entonces, el número de elementos de este subconjunto C viene siendo 1. ¿De qué manera calculo esa probabilidad? Digo la probabilidad de obtener los números 4, que la he denominado como letra C, viene siendo igual al número de elementos que componen ese subconjunto, que vienen siendo los elementos que cumplen la condición que me pide el inciso B, dividido entre el número de elementos del espacio muestral, en este caso del total de posibilidades. Para el elemento 4 tengo 1 sobre 36. Hago esa división y me va a dar 0,0277. De modo porcentual podría ser denotado o escrito también como el 2,77% de probabilidades para que ocurra eso. Vamos con el inciso C. El inciso C. Voy a volver a la anterior pantalla y la voy a dejar pausado el video. Voy a dejar pausado este video para que copien esta parte, por favor. Voy a darle un par de minutitos.
vamos copiando a sus apuntes y después le damos continuar al video. Si hay dudas, por favor, del inciso A, el inciso B respecto a los valores, respecto al cálculo que hacemos, lo hacen saber para que les podamos explicar y nadie se quede con la duda. Dicen, disculpe, Sí, la escucho. en el inciso B, en el denominador, ¿por qué le pone S3? ¿Siempre se pone esto? No siempre. ¿Qué quiero mostrar en el denominador? Que en el denominador va el espacio muestral total. Hemos visto que, si nos fijamos aquí arriba en la pantallita, ese sub 1 le he llamado al espacio muestral del primer dado. Del primer dado dijimos como resultado me puede salir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cualquiera de esos valores puede salirme en el primer dado, o sea, son 6 opciones de resultado. El número de elementos que va a componer este subespacio muestral son 6. Para el segundo dado le estoy llamando ese sub 2. Ese sub 2 de igual manera me va a arrojar 6 posibles resultados. Son 6 elementos que va a tener este subespacio muestral. Y simplemente por comodidad o por seguir este orden, voy a colocarle un subíndice 3, ya que aquí utilicé el subíndice 1, 2 y le coloco un subíndice 3 que le voy a llamar S, dijimos al espacio muestral, pero para diferenciar un poquito simplemente lo llamo como S sub 3 y S sub 3 viene siendo el espacio muestral total de lanzamiento de 2 dados que, perdón, se me pasó la pantalla, voy a volverla. Se me pasó la pantalla, la voy a volver a la ubicación donde estaba mientras se les va explicando. Por favor, Auringa, la ubico la pantallita donde estábamos. Ahí. Entonces, le decía que ese sub 3 se le está llamando simplemente por un tema de ordenar un poquito nuestro ejercicio. ¿Qué elementos tiene ese sub 3? Son los 36 elementos, no es más que la multiplicación de los dos espacios muestrales, 6 elementos de ese sub 1, 6 elementos de ese sub 2, me da un total de 36 elementos. ¿Cuáles son esos 36 elementos? En este caso puedo hacer una lista. En la lista me muestra todos los elementos que me puede dar como resultado del lanzamiento de 2 dados. Simplemente por ordenar mis valores le estoy asignando ese sub 3. Pueden asignarle cualquier tipo de letra. Van a ir dándose cuenta que a medida que vamos haciendo más ejercicio, más ejemplos, van a ver que no siempre utilizo el S sub 1, S sub 2 para denotar lo que es el espacio muestral. Generalmente lo vamos a ir relacionando al tipo de ejercicio que tengamos en los diferentes enunciados. Después el cálculo no es más que 36 siempre va al denominador y en el numerador siempre va a ir los elementos que cumplan la condición para el evento que andamos buscando, para el evento que andamos observando. No sé si hay alguna duda más, si se entendió, por favor. ¿Le dicen yo? Entendido, le dicen gracias. Sí, la escuchamos. ¿Por qué podemos escoger cualquiera o por qué escogió el 4, 6, 5, 5, 6, 4? ¿En qué caso? En el A, tal vez. En el A. Podemos escoger cualquiera siempre y cuando cumpla esta condición de que sumando sus valores me dé una suma de 10, me dice, entonces me pide la condición de los elementos que cumplen la condición de que la suma de los dos valores me dé 10. Si yo sumo 4 más 6, cumple, me da 10. Si yo sumo 5 y 5, me da 10. Si yo sumo 6 en el primer dado y 4 en el segundo dado, me da 10. De estos 36 elementos no hay más elementos que cumplen esta condición. Es por eso que selecciono. No se podría elegir cualquiera. Se podría elegir los elementos que cumplan la condición que me anda pidiendo. Van a darse cuenta que en el inciso C, en el inciso D, se va a ir aclarando todas las dudas que puedan tener respecto a lo que son los eventos y las condiciones que me piden para los eventos. Ya, Lice, muchas gracias. No sé si ya tenemos copiado, por favor, para que le demos a... Le hice una consulta. Sí, la escuchamos. Le hice, ¿no podemos directamente redondear y poner 2,8%? ¿O sí tiene que ser exacto?
Se puede redondear, no hay problema. Cuando los valores sean así grandecitos se puede, pero si por decir van a tener el caso donde van a tener como resultado 0,000277, unos 3 ceros antes de cualquier número, en ese caso utilizan por favor varios decimales. Podría uno considerar 2,8, yo lo tomo como válido, no hay problema, pero mejor si trabaja como mínimo con 2 decimales. Entonces, ¿podría poner 2,78 en ese caso, Lisa, también? 2,78. 78. No sé qué valor más tengo después del 7. Salen puro 7, Lisa, y Puro al siete. final un 8. Ah, ya se puede redondear al 8, tiene razón, es correcto. Se puede redondear, no hay problema. No sé si hay más dudas, por favor, para que le dé continuar al video. Me imagino que ya lo tienen copiado, ¿no? Voy dándole al video, voy a silenciar mi micrófono y le doy continuar al video. Atendamos un ratito más, por favor. C, el inciso C. Me pide cuál es la probabilidad de que al lanzar los dos dados no salga ningún 5. Para ello voy a calcular que me va a quedar menos trabajoso o más claro. Calcular la cantidad de elementos que cumplirían la condición de que tengan por lo menos un número 5. ¿Y eso cómo lo voy a hacer? Que tengan por lo menos un 5, voy a llamarle C, y cuáles son los elementos que componen C. Si me voy a la primera fila, tengo el elemento 1,5, sigo de la segunda fila 2,5, 3,5, 4,5. Aquí la tengo toda esta fila, fíjense. 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5. Sigo 5 y el segundo dado 6. Aquí solamente tengo cuando el primer dado es 6 y el segundo dado 5, el segundo dado es 5. ¿Cuántos son los elementos que componen este subconjunto? El número de elementos de C viene siendo, y cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Son 11 elementos que contienen un número 5. Y el conjunto de los elementos que no contienen, me lo voy a denotar así, que no contienen un 5, lo voy a denotar como C', que viene siendo el complemento, la parte complementaria, va a ser la diferencia de S sub 3 menos el número de elementos en los que contiene 5, vale decir, si a estos 36 elementos le resto estos 11 elementos que son los que contienen un 5, obtendré de aquí, de hacer esa diferencia, un número 25, que son los elementos que no contienen un número 5. Y ahí me voy a calcular la probabilidad de C', voy a llamarle, que es la probabilidad de no obtener ningún 5, y es igual al número de elementos de C' dividido entre el número de elementos del espacio muestral, que lo hemos llamado para este caso S sub 3. El número de elementos de C' viene siendo 25 dividido entre el número de elementos del espacio muestral S sub 3, son 36. Probabilidad de no obtener ningún 5 es igual, hacemos esa división
25 sobre 36 nos va a dar 0,694. Si gustan lo llevan a modo porcentual o puede quedar ahí expresado como de forma decimal, no hay ningún problema. Prefiero que nos acostumbremos de este modo porque si nosotros revisamos la definición de probabilidades, los valores de probabilidad, o dicho de otro modo, los valores de resultados a los que ustedes van a llegar, tienen que ser valores que estén comprendidos entre 0 y 1, para darse cuenta o como una especie de indicador para cuando ustedes resuelvan sus prácticos o exámenes, si los valores que van obteniendo como resultados están entre 0 y el valor 1, quiere decir que su valor puede estar dentro de los parámetros correctos. Si como resultado de hacer algún cálculo de probabilidades ustedes obtienen un valor mayor a 1, qué sé yo, por decir como resultado 3.5, 4 o 5, no está dentro de estos valores, es un indicador para que ustedes revisen el procedimiento de su ejercicio y probablemente hayan cometido algún errorcito en algún cálculo donde les va a servir para corregir, ¿no? Valores fuera de estos valores en cálculo de probabilidades no puede salir. Todos los valores que va a salir le va a estar entre 0 y 1. Por eso nos acostumbramos a dejar el resultado como expresado en forma decimal. Tenemos el inciso D. Bien, voy a volver para visualizar la resolución del inciso C. Mientras van copiando, si alguien tiene alguna duda respecto a la resolución del inciso C, nos la comenta por favor para que le podamos ayudar. En este inciso, fíjense que no se calcula la probabilidad de forma directa, porque sería, dijimos, más trabajoso ubicar los elementos de este espacio muestral que cumplen la condición de que no tenga ningún 5. Por ejemplo, lo podemos hacer de la forma larga, si quieren, o de la forma trabajosa. Yo tengo que ubicar cada elemento de todos los elementos de este espacio muestral que cumplan esta condición que me pide para el inciso C. Ningún 5, por ejemplo, este primer elemento sí cumple porque no tiene ningún 5. De esta fila, este elemento solamente este elemento no cumpliría porque me pide ningún 5, pero aquí aparece un 5. Ah, este no me sirve, ¿no? Después, en la otra fila vengo y ubico, por aquí hay otro elemento que cumple. Cuando me sale 2 en el primer dado y 5 en el segundo, este elemento no cumpliría porque me está pidiendo ningún 5. Fíjense que no haya 5. Entonces, de aquí tengo 5 elementos que cumplen, de aquí hay otros 5 que cumplen, y así puedo ir ubicando y voy a ubicar cuáles son los 25 elementos que me cumplen la condición. Pero para mostrar la flexibilidad en cuanto al cálculo de probabilidades que uno puede tener, opto por resolverlo por el camino corto y digo, mejor voy a ubicar la parte contraria porque son más poquitos los elementos que sí tienen un 5, es por eso que yo ubiqué, este elemento tiene un 5, el 1 y el 5, este otro elemento, el 2 con el 5, tiene la presencia de un 5. Mejor digo, ubico los elementos que sí tienen un 5 y como yo sé que en el total de los 36 casos, que son la totalidad de posibilidades, le resto la cantidad de elementos que son 11, los que tienen la presencia de por lo menos un 5, y me va a dar como resultado el valor que viene siendo la cantidad de elementos que cumplen justamente la condición de que no tengan ningún 5. Y es por eso que hacemos el cálculo. El evento que busco son 25 elementos dividido entre el espacio muestral que es 36 y es por eso que nos daba un valor de, ahorita lo muestro por aquí, 0,964 creo, ¿no? En forma de... Copiémoslo por favor, es cortito y le vamos a dar continuar al video para ver los otros incisos. Si hay dudas con la forma en que se resolvió este inciso, por favor nos las hacen saber para poder explicar.
Me interesa que esta parte donde estamos calculando probabilidades, si quieren decirlo de modo simple, en forma directa, por favor, todo el mundo quiero que le entienda. Probabilidades se va haciendo un poquito más trabajoso, más difícil de interpretar y les va a costar más si es que esta parte que es sencillita los confunde. Por favor, en estos ejercicios todo el mundo tiene que entenderle ya, y si alguien anda medio confundido, háganosla saber su duda para que los ayudemos. La escucho, por favor. ¿Había alguien que quería consultar algo? Dice, en este caso el resultado sería mejor dejarlo ahí, no convertirlo en porcentaje. Dice que la última parte del video no se escuchó muy bien. Sí, generalmente no es necesario llevarlo a modo porcentual. Pasa que cuando vayamos haciendo más probabilidades, estos valores vienen siendo valores parciales que después lo volvemos a ocupar. Entonces, para todos los cálculos se utiliza en modo decimal, no en modo porcentual. Si lo dejan en forma decimal es más práctico, no hay problema. Y algo que decía el video, sus valores, cuando ustedes calculan una probabilidad, siempre sus valores va a estar comprendido entre 0 y 1 cuando hablamos en modo decimal. No puede salirles un valor de probabilidades, qué sé yo, 4.25 si hablamos en modo porcentual. Siempre los valores tienen que estar entre 0 y 1. Puede aproximarse a 1, qué sé yo, 0,99999 cerca de 1, pero siempre va a ser un valor entre 0 y 1. Y lo que decía el video, que revisar o verificar que se cumpla esa condición de que los resultados estén entre 0 y 1, les sirve como una guía para saber que están haciendo bien sus cálculos. Cuando ustedes al calcular probabilidades sucede que les salga un valor por encima de 1, revisen sus cálculos. Es muy probable que tengan algún error en el cálculo que estén haciendo. Es como simplemente una guía para que les puede ser muy útil. No sé si hay alguna duda más, por favor. Gracias. Lo tenemos copiado esta partecita, el inciso C. Me confirman para que pasemos a ver el D y el D, E y F. Sí, dicen ya. Sí, dicen, está. Bien. Sí, dicen, ya está. Continuamos. Voy a silenciar mi micrófono y seguimos. Creo que el micrófono es el que hace que... Mal. Tenemos el inciso D. Para calcular el inciso D, vamos a apoyarnos en lo que fue el inciso C. Nos dice calcular la probabilidad de obtener al menos un número 5. Habíamos calculado hace rato la cantidad de elementos que componen el subconjunto y que viene designado como obtener al menos un número 5, y eso lo hemos llamado como C, y el número de elementos que tiene este evento viene siendo igual a 11. Si recuerdan, en el inciso anterior está desarrollado que contienen un 5, estaba el 1,5, el 2,5, 3,5, 4,5, toda esta fila, y el 6,5, así un total de 11 elementos. Y la probabilidad de que se cumpla este evento que buscamos viene dada por el número de elementos que contiene este conjunto dividido entre el número de elementos que contiene el espacio muestral para el lanzamiento de dos dados, que son 36 elementos. Le reemplazamos valores. Aquí vamos a tener 11 dividido entre 36. Hacemos el cálculo de esa división, por favor. 11 dividido entre 36 nos va a dar 0,305. Sigamos con el inciso E. Vamos
con el inciso E, nos pide ningún 5 y ningún 6. A eso vamos a volverlo a llamar con la letra C. Y voy a calcular los elementos que cumplen la condición para este evento. El número de elementos para este evento que no nos salga ningún 5 y ningún 6 va a estar dado en nuestro espacio muestral. Voy a quitar esto que estaba resaltado y voy a ver de aquí de que los que no contienen ningún 5 y ningún 6, anulo esta fila de acá y anulo esta fila de acá y voy a tener solamente los elementos hasta el 4 y por este otro lado hasta el 4 voy a tener 1, 2, 3, 4 filas por 4 columnas. Son 16 elementos que cumplen esa condición. Por lo tanto, calculo la probabilidad de que se cumpla este evento que buscamos, que nos dice que ningún 5 y ningún 6 es igual, esta parte se repite, el número de elementos que tiene C sobre el número de elementos del espacio muestral, ese es su 3. Reemplacémosle los valores, son 16 dividido entre 36. Esa división nos va a dar igual a 0,444. Se puede utilizar 2 decimales, 3 decimales, ya es un tema opcional. Si el número es muy pequeñito tendiendo a 0, es recomendable utilizar 3, en algunas ocasiones 4 o hasta 5 decimales. Por ejemplo, si son valores que están casi llegando a 0, por decir 0,00457, entonces utilizamos más de 2 decimales, ¿no? Porque si utilizamos 2 decimales seguramente se nos va a redondear directamente a 0 y nos va a acarrear un error al resultado final. El inciso F, vamos a desarrollar el inciso F. Voy a borrar nuevamente la pizarra. Voy a darle continuar, por favor, al video para ver el último inciso. No sé si ya lo tenemos copiado. Sí, dicen ya. Sí, Voy a borrar nuevamente la pizarra. Inciso F. El enunciado del mismo, de lanzamiento de 2 dados, calcular la probabilidad de que salgan solamente números pares. Vamos a llamarle solo pares, que sean la letra C. ¿Cuáles son los números pares? De todos estos elementos volvemos a tener 36 opciones, pero las que cumplen con el evento que buscamos. ¿Cuáles son los elementos? Solo pares. Veamos por aquí, esta fila no hay ninguno porque todos los unos son impares. En esta fila tenemos par por aquí, impar por aquí, no nos sirve. Par y par. El primer elemento es
2 y 2, el segundo elemento el 2 y el 4, el tercer elemento el 2 y el 6, de la otra fila que tenemos, donde inicie con 3 no nos sirve ninguno, donde inicie con 4 tenemos el 4 con el 2, 4 con el 4, 4 con el 6, de la fila de los 5 no nos sirve ninguno, de la fila de los 6 ahí nos sirve 6 con 2, 6 con 4, 6 con 6. ¿Cuántos elementos son estos? El número de elementos de este conjunto vamos a tener que es igual a, son 3 por 3 nos va a dar 9. Y la probabilidad que buscamos de obtener este evento, repito, viene siendo el número de elementos que componen ese evento del conjunto C, dividido en el número de elementos del espacio muestral, S sub 3, que esto viene siendo, reemplazando valores, 9 sobre 36, nos va a dar un valor de 0,25. Bien, para los que ya terminaron de copiar, no sé si hay alguna duda con el inciso F o con alguno de los incisos, por favor que nadie se quede con la duda. Tendría que entenderse, cálculo de probabilidades de estas situaciones, no hay mayor complicación, así que por favor, preciso que todo el mundo entienda los cálculos que se han hecho o la forma en cómo calculamos probabilidades de manera directa. ¿Por qué insisto tanto en que se entienda? Porque tiende a complicarse un poquito cuando empezamos a sumar probabilidades, a multiplicar probabilidades. Claro que para esas operaciones se siguen las mismas reglas que veníamos manejando antes y no nos va a dar mayor problema, pero tiende a complicarse o hacerse más amplio el cálculo. No voy a utilizar la palabra complicar, sino se hacen más largos los ejercicios, la forma de resolver. Consulto, ¿se comprende lo que hemos hecho en este ejercicio? Por favor, nos comentan. Sí, dicen. Excelente. Sigamos, por favor. No sé si ya lo tienen copiado. Creo que ya no, porque no es largo. Sí, dicen, ya está. Bien. Voy a seguir. Escribir por Seguimos con la parte práctica. Para los que hayan quedado confundidos con el anterior ejercicio, vamos a utilizar otros elementos para hacerlo más simple la comprensión del cálculo de probabilidades. Se hace más entendible, se lo puede manejar en la cabeza el ejercicio con estas bolitas de colores. Nos dice nuestro ejercicio número 3, en una caja se tiene tres bolitas o 3 bolillas de color. 3 son verdes, 2 son amarillas y 4 son negras. Pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que al sacar una bolilla, esta sea de color negro? Fíjense, hay una caja con... ¿Cuántas son las bolitas en total? Son 3 verdes, 2 amarillas y 4 negras. Nos hace
5 más 4 son 9. El espacio muestral tiene 9 elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Dentro de la caja hay 3 verdes, 2 amarillas y 4 negras. Fíjense, aquí ya empiezo a utilizar las iniciales de los colores. 3 que son las verdes, B mayúscula, 2 que son las amarillas, le llamo A porque amarilla empieza con A. Y 4 que son negras, utilizo la letra M. La totalidad de elementos que tengo son las 9. ¿Cuál es la probabilidad que ando buscando? La probabilidad que ando buscando es de que al sacar una bolilla, esta sea de color negro. Busco la probabilidad de obtener una bolita negra. Entonces, definido mi espacio muestral, que es ese, que vienen siendo 9 elementos, ese, fíjese, el número de elementos del espacio muestral va a ir al denominador. Y en el numerador, ¿qué va a ir? Va a ir el número de elementos que tiene el subconjunto que le estamos denominando el evento, que es justamente lo que andamos buscando como probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad que busco? La probabilidad de sacar una bolilla que sea de color negra. A las bolillas negras las vamos a llamar con la letra N. ¿Cuántas son las bolillas que cumplen esa condición de ser negra? Son 4. Entonces el número de elementos que compone este subconjunto N viene siendo 4. Y ese es el valor que justamente va al numerador. ¿Cómo denoto este encabezado de la fórmula? Probabilidad, esta P significa probabilidad de obtener una bolilla negra, es igual al número de elementos de todas las bolillas negras dividida entre el número de elementos del espacio muestral. Un minutito, por favor. Bien, continuamos, por favor. Decíamos que el cálculo va a ser simplemente dividir 4 entre 9 y nos va a dar un valor de 0,44. Ese es el valor de probabilidad de obtener una bolita negra al realizar una sola extracción, al sacar una bolita, o sea, sin mirar obviamente, de una caja que contiene 3 colores, ¿no? 3 colores de bolita. ¿Se comprende este ejercicio? Creo que volvemos a visualizarlo de una forma más clara, más simple, más intuitiva. No sé si alguien complica para entenderle, por favor nos lo hace saber. Está claro, Alison. Perfecto. Y si pidiésemos la probabilidad de obtener una bolita verde, por decir, ¿cómo calcularíamos directamente con los valores? No vamos a escribir enunciado mientras van copiando los demás. 3 dividido entre 9. 3 dividido entre 3 entre 9. entre 9. Ya, para sacar una bolita verde es igual, me dicen, 3 entre 9. Sí. Sí. La probabilidad de que sea verde va a ser igual. A ver, lo voy a anotar. Por aquí está. 3 dividido 9. ¿Eso cuánto nos da, por favor? 0,33. 0,33, ¿no es cierto? Y si yo pidiera la probabilidad de que obtengamos una amarilla, lo voy a hacer para que veamos si se va entendiendo, por favor. Voy a llamarle con A cuando sean las amarillas. ¿Cómo calcularíamos la probabilidad de que... 2 dividido entre 9. 2 dividido entre 9. ¿Ven que es simple? No es... ¿Cuánto nos da ese valor, por favor? 0,22. 0,22. Fíjense que no es nada complicado, ¿no es cierto? Probabilidades hasta aquí, está entendible, está simple, se comprende. Por favor, las demás personas o alguien que quizás esté confundido, nos los hace saber. Sí, está claro. Se entiende, Lisen. Comprende, Lisen. Perfecto, excelente. Bien, vamos a ir así de forma gradual porque no es muy simple jugar con probabilidades, pero si vamos entendiendo hasta aquí, vamos excelente. Vamos a ver otro ejercicio. No sé si ya lo tenemos copiado, por favor.
Sí, Lice. Listo, Lice. Ya está listo. Perfecto. Veamos, aquí hay un ejercicio que dice lo siguiente. Si escojo una carta, estamos hablando de unas barajas, de una baraja de 5 cartas, ¿cuál es la probabilidad de extraer un trébol? Seguimos en el tema de cálculos, probabilidades de forma simple, no hay mayor complicación, es simplemente un cálculo, identificar nuestro espacio muestral, identificar la cantidad de elementos que cumplen con la condición del evento que buscamos, es hacer una operación y obtenemos un resultado. Nos dice cuál es la probabilidad de extraer un trébol. De entrada, el enunciado nos explica que el espacio muestral es igual a 52, son 52 en la totalidad de cartas. ¿Y cuáles son las cartas que cumplen la condición de ser trébol? Nos dice que la condición de ser trébol tienen 13 elementos, hay 13 cartas que cumplen esa condición. ¿Cuáles son esas cartas? Las tenemos aquí. Tenemos la carta que lleva el número 1 o el as, la letra A, que viene, una de ellas viene con la figura de trébol. La carta número 2 también hay una que trae la figura del trébol, y así hasta la que trae la letra K, que viene siendo la número 13, que trae la figura de trébol. Aquí esta T me la muestra como minúscula, pero en realidad es mayúscula igual, ¿ya? Son 13 elementos. Entonces el cálculo va a ser de dividir 13 entre 52. Según esta diapositiva me da un valor de 0,25. Cópiense este ejercicio 4, es simplemente para variar un poquito. Hemos visto ejercicios con dados, hemos visto ejercicios con bolitas de colores, pueden haber ejercicios con cartas, podrían haber ejercicios con monedas. Creo que hicimos algunos, ¿no? De cálculo, hicimos de cálculos de espacios muestrales para una moneda, para 2 monedas. Si se tratase, mientras van copiando, a ver, quiero hacerlo más fluida la clase. Si se tratase si se tratase del cálculo de la probabilidad de obtener una cara en el lanzamiento de una moneda, ¿cómo la calcularíamos? Voy a llamarle, voy a anotar por aquí, ustedes me dictan los valores. Voy a buscar la probabilidad y entre paréntesis voy a poner el evento que busco. En este caso le voy a llamar C a la obtención de una cara, y viene siendo igual a ¿qué? ¿Cuál es el espacio muestral de lanzamiento de una moneda? ¿Cuántos son todos los posibles resultados que pueden dar? 2. 2, ¿no es cierto? Son 2 posibles resultados que pueden darse. ¿Y cuántos son los elementos que cumplen la condición para el evento que busco? Busco la probabilidad de obtener una cara. 1. Hay uno solo, ¿no es cierto? Un solo elemento que cumple esa condición, y eso me va a dar un valor igual a 0,5, ¿no es cierto? Sí. Eso viene siendo expresado de modo porcentual, ¿cuánto? 0,5%, son el 50% de probabilidad de obtener una cara, ¿no es cierto? Y el otro 50% de probabilidad para llegar al 100% va a ser la probabilidad que hay de obtener un sello. Es así de simple el cálculo de probabilidades. Cópiense por favor este ejercicio y veamos otra diapositiva con algunos ejemplitos más. ¿Me confirma si lo tienen copiado, por favor? Ya está lista. Perfecto, seguimos. Un ratingo. Ya voy esperando un minutito y de ahí seguimos entonces. Creo que ya, ¿no? Sí. Sí, ya. Vamos a ver qué pasa cuando se les hace alguna variante, qué sé yo. Hablábamos de
de un solo cálculo, nos pedía una probabilidad directa. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una bolilla de color negro? Decía así, de forma simple, de forma facilito. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una bolilla de color amarilla? Y lo hacíamos el cálculo sin ningún problema. Puede haber una variante a ese mismo ejercicio, por decir, cuando se les pide cuál es la probabilidad de que obtengan una bolilla de color amarillo o una bolilla de color negro, por decir. Ya no le está pidiendo solo un resultado, le está pidiendo dos resultados, dos posibilidades de resultados. Cuando va sucediendo eso, hay unas reglas que nos indican que se debe sumar si aparece la letra O y se debe multiplicar si aparece la letra I en el enunciado. Para eso va a ir muy relacionado con estas dos definiciones de eventos que ya las hemos visto con ustedes para cuando hicimos la regla de la adición, la regla de la multiplicación en lo que era la unidad anterior de análisis combinatorio. Hay un concepto que se llama eventos mutuamente excluyentes, ustedes lo tienen en su material de teoría, pero de todos modos lo repasamos para que lo tengamos en cuenta. Nos dice que dos o más eventos son mutuamente excluyentes o disjuntos, si hablamos en términos de conjunto, si no pueden ocurrir al mismo tiempo. Es decir, la ocurrencia de un evento automáticamente impide la ocurrencia del otro u otros eventos. Es un fenómeno, dicho de otro modo, es un fenómeno, entre paréntesis, un hecho observable en un momento dado, que viene siendo fenómeno o evento, o un acontecimiento que ocurre en un momento determinado. Esa es la definición de evento. Ahora, para eventos que son mutuamente excluyentes, ¿qué ejemplo utilizamos? ¿Qué ejemplo utilizamos en los ejercicios que hicimos para la primera unidad de análisis combinatorio? Por ejemplo, teníamos la situación cuando se quería transportar una persona de Santa Cruz a Guarnes o a Montero, no recuerdo bien, y para ese traslado de la persona disponíamos de 3 líneas de micro y disponíamos de 2 líneas de Trufi. El trasladarse utilizando ya sea el sistema de Trufi o el sistema de micro se convertía en un evento mutuamente excluyente, porque no podía darse al mismo tiempo que él se traslade en Trufi y micro, o sea, o se subía al micro y se iba, o se subía al Trufi y se iba. No podía darse la situación de que esa persona se traslade en esos dos medios de transporte al mismo tiempo. Lo tomo como ejemplo para que se recuerden de qué trata o cómo reconocemos si es un evento mutuamente excluyente. Va a costar un poquito al inicio reconocer si es excluyente o no es excluyente. Otro caso que había era para calzar a una persona si tenía zapatillas, un par de zapatillas o botas de agua, no las podía usar al mismo tiempo. O utiliza botas de agua o utiliza zapatillas. Son eventos mutuamente excluyentes. Sigamos con los conceptos. Entonces ahí aparece, cuando hablamos de eventos mutuamente excluyentes, aparece la letra O. Si se dan cuenta, cuando yo trato de explicar, digo, o utiliza botas de goma o utiliza zapatillas. Es diferente cuando utilizamos, de ejemplo, la situación de vestir a una persona. Esa persona tenía shorts para vestir y tenía cierta cantidad de poleras. Eso sí podía ocurrir al mismo tiempo. Él se podía poner un short y también podía ponerse una polera. Si se fijan en esto que explico, aparece la letra I. Cuando puede ocurrir al mismo tiempo es justamente lo contrario de esta definición y estaríamos hablando de eventos que no son mutuamente excluyentes. Veamos esa definición que la tenemos aquí. Nos dice eventos no excluyentes o eventos que no son mutuamente excluyentes. La definición nos dice dos o más eventos son no excluyentes. Fíjense, habla de los no excluyentes, cuando sí es posible que ocurran al mismo tiempo. Esta definición no indica que esos eventos deben ocurrir necesariamente de forma conjunta, con esa aclaración. Y de ejemplo se los ponía la vestimenta que podía disponer para una persona, ¿no? De ese modo reconocemos estos dos tipos de eventos. Identificando estos eventos, vamos a hacer operaciones con probabilidades. La primera operación que se hace es
Suma de probabilidades, esta partecita anótensela, y aquí hay una formulita, que en probabilidades se utiliza mucho los términos o los símbolos que utilizamos en conjunto. Esto se llama, hace rato nosotros hacíamos un cálculo y decíamos probabilidad de que sea negra, P, poníamos la letra P y en un paréntesis poníamos la letra inicial del color, o era negra, o era amarilla, o era verde, no recuerdo. En este caso, cuando sumamos probabilidades, vamos a denotar de este modo. Aquí dice una formulita genérica, probabilidad de A unido, fíjense que hay un símbolo de conjunto, significa unión, probabilidad de A unido a B. Y según la definición me dice que cuando sumo probabilidades no es más que la suma de la probabilidad de A más la probabilidad de B. ¿Cuándo voy a utilizar esta fórmula? Cuando se trate de eventos que son mutuamente excluyentes. Esta formulita se la conoce como la regla especial de la adición. Y aquí aparecen dos reglas para sumar probabilidades. Por favor, eso hay que tenerlo en cuenta. En su formulario, en sus apuntes, anótense eso. Cuando me toque sumar probabilidades, debo verificar dos reglas. Hay una que es la regla especial, va a utilizar esta fórmula. Y hay otra que es la regla general, va a utilizar otra formulita que vamos a ver ahora. Pero para los que son eventos mutuamente excluyentes, se anotan ustedes que esta es la formulita que vamos a utilizar. Nos dice, se utiliza la regla especial de la adición cuando se desea determinar la probabilidad de que ocurra un evento u otro o ambos en una sola observación. Fíjense de que para estos casos donde voy a sumar probabilidades, solamente realizo una vez la observación, realizo una vez el ensayo. O sea, extraigo o saco una sola bolilla de esa cajita con bolitas de colores. Puedo sacar una de las bolitas, solamente una bolita de color, y puedo pedir la probabilidad de que sea negra o sea verde. Puedo calcular eso, pero solamente estoy sacando una bolita. Cuando repito las extracciones y voy sacando más bolitas, se los voy adelantando para que veamos a qué es lo que vamos a llegar después. Cuando voy haciendo más extracciones, voy haciendo repetición de los ensayos, repetición de las observaciones, ese es un indicador de que voy a multiplicar probabilidades. Por ahora, y si vamos de forma gradual y en forma simple, solamente hay una extracción, solamente hay un ensayo, solamente voy a sacar una bolita. De esa bolita se les puede preguntar cuál es la probabilidad de que sea negra, ya lo hemos visto hace rato. Pero puede complicarse un poquito cuando se le dice, sigo con una sola extracción, pero ya le pregunto dos posibilidades de resultado. ¿Cuál es la probabilidad de que sea negra o sea verde? Ah, ya utilizo la letra O y les estoy pidiendo dos posibilidades de resultado. En ese caso lo que hago es analizar si es evento excluyente o si es evento no excluyente. Si es evento excluyente, mutuamente excluyente, o sea, vale decir que no hay una bolita que pueda ser verde y al mismo tiempo también puede ser negra. Ah, es un evento mutuamente excluyente. ¿Por qué? Porque o es verde o es negra, ¿no es cierto? En todo caso, utilizo cuando se trate de esos eventos esta formulita. Me dice aquí como nota, anótenselo eso por favor. Nota, un indicador de que se deberá sumar probabilidades es cuando es una única observación o único ensayo, lo que les explicaba. Se busca o pide más de una opción en cuanto a resultado. Para que no se confundan, lo vamos a ver con una serie de ejercicios. No hay mucho que preocuparse en esta parte de probabilidades. Es simple mientras lo vamos entendiendo a manera que vamos viendo las definiciones de forma gradual. Vamos a continuar y vemos por aquí que tenemos una diapositiva más y nos dice, seguimos con la suma de probabilidades y dentro de las reglas de la adición o reglas de la suma de probabilidades tenemos una regla general que nos dice que se va a utilizar esta regla general, esta otra formulita que la tenemos aquí. El encabezado de la fórmula, fíjense que es el mismo, probabilidad de A unido a B. El encabezado es el mismo. Pero ¿cómo me doy cuenta si utilizo esta fórmula larga o esta otra fórmula cortita a la anterior? Va a estar en función al tipo de evento. Si es excluyente, utilizo el anterior. Si no es mutuamente excluyente, utilizo esta fórmula, la regla general de la adición. Eso deberían anotarse en sus apuntes, por favor.
Nos dice la definición: se utiliza la regla general de la adición cuando se desea determinar la probabilidad de que ocurra un evento u otro. Entre paréntesis le pone o ambos, en una sola observación, para el caso de que A y B son eventos no excluyentes. Esta habla de eventos que no son excluyentes. Si recuerdan el ejercicio de cuando vestíamos a una persona, cuando queríamos vestirla con un short y polera, cierta cantidad de short y cierta cantidad de polera, podía darse al mismo tiempo, podía utilizar al mismo tiempo short y polera. Cuando sea esa situación, vamos a utilizar esta fórmula. Cuando sea la otra situación del ejemplo de botas de agua y zapatillas, es la otra formulita. De ese modo hay que ordenarlo. Cópiensela esta formulita, por favor. No sé si hay dudas hasta ahí. Veamos con un ejercicio o un ejemplito simple el primer caso. Cópienselo este enunciado y ahora se les explica cómo hacemos los cálculos. Nos dice ejercicio número 1, se tienen 5 libros de diferentes materias y nos dan las materias. Similar al ejercicio de las bolitas de colores, solamente que vamos a utilizar libros en este caso. Nos dice, los 5 libros, uno es de matemática, uno es de biología, otro es de química, otro de lenguaje y el quinto es de física. Si se toma uno de ellos al azar, se elige uno al azar sin mirar, nos pregunta cuál es la probabilidad de que sea de matemática o física. Ese es el enunciado, mientras lo van copiando. ¿Será que hay entre estos libros que hace mención el enunciado un libro que sea al mismo tiempo de matemáticas y física? No, no es cierto, nos está especificando que uno es de matemática, otro es de biología, otro de química, otro de lenguaje y otro de física. Entonces, ¿son eventos mutuamente excluyentes o son eventos no excluyentes? Si no pueden ser al mismo tiempo de ambas materias, quiere decir que son excluyentes. Obviamente no puede darse, ¿no?, un libro como respecto a este enunciado que sean de 2 materias. O es de matemática o es de física. Entonces me pide la probabilidad de que sea de matemáticas o sea de física. Si yo logro identificar, como en este caso, que se trata de eventos que son mutuamente excluyentes, voy a utilizar la regla especial de la adición, que es la fórmula cortita. De forma genérica, ustedes la tienen probabilidad de A unido a B. En este caso, yo lo voy a reordenar un poquito o rebautizar los subíndices que utilizo. Voy a ponerle probabilidad de que sea matemáticas y le llamo la letra M, unido a la probabilidad de que sea de física y utilizo la letra F. Por eso aquí estoy utilizando probabilidad de que sea matemática unido a la probabilidad de que sea de física. La regla general me dice es igual a la probabilidad de que sea de matemática más la probabilidad de que el libro sea de física. ¿Cómo hago el cálculo? Similar a lo que hacía el espacio muestral. ¿Cuál va a ser? La totalidad de opciones que tengo. ¿Cuáles son la totalidad de opciones? Son 5 libros. Si yo tomo uno, puedo tener 5 resultados. Esa es mi totalidad, ese es el espacio muestral. ¿Cuántos cumplen la condición de ser de matemáticas? Para este primer caso del cálculo de la probabilidad de matemática, solo uno cumple la condición de ser de matemática. Entonces el cálculo de probabilidad va a ser igual a 1 entre 5. Más la probabilidad de que sea de física. ¿Cuál es el espacio muestral para el segundo caso? Igual van a ser 5, son 5 libros. Cuando yo haga una sola extracción, repito, una sola extracción y se le pide 2 posibilidades de resultado, pero la extracción es una sola. Cuando yo haga una sola extracción, el espacio muestral van a ser 5. ¿Cuántos libros de esos cumplen la condición de ser de física? Solamente 1. Entonces va el valor en el numerador 1 entre 5. Eso va a ser igual, 1/5 más 1/5 me va a dar un valor de 0,4. Aquí yo estoy anotando los elementos que componen el espacio muestral: matemáticas, biología, química, lenguaje y física. El número de elementos de este espacio muestral son 5. A los de matemática, ¿cuáles son los que cumplen esa condición? Matemática hay 1, entonces el número de elementos que cumplen ese evento de ser de matemática es 1 solo. Lo mismo para física, si quieren lo ordenan de ese modo para no confundirse cuando toque poner los valores a hacer los cálculos. Más adelante y con la práctica van a darse cuenta de que esta primer parte, voy a resaltarlo, esta primer parte ni siquiera necesitamos ordenarlo, porque de forma intuitiva ya nosotros cuando calculamos probabilidades vamos a ir a ponerle directo los valores. Esto es 1/5 más 1/5 y me da directamente el resultado. Es válido, no hay ningún problema si esta parte la obvian y no la hacen, ¿ya? Pero al que quiera ordenarse un poquito y quiera manejarlo así de forma ordenada,
No hay ningún problema. ¿Se entiende este ejercicio, por favor? ¿Me comentan? Sí. Sí, dicen. Perfecto. Beleza. Veamos, hay un ejercicio, cópienselo por favor, hay un ejercicio 2 con las bolitas de colores, quiero que lo abordemos ese ejercicio para no dejarlo a media este asunto. ¿Me avisan por favor si lo tienen copiado? Un ratito le dicen por... Ya, listen. Bien, veamos este otro ejercicio, por favor. Nos dice aquí, ojalá y sea el que estoy pensando de las bolitas de colores, quiero que lo veamos. Bien, este es el ejercicio que estábamos haciendo referencia hace rato. Cópienselo el enunciado, por favor, es cortito, fíjense, no hay mayor detalle. Ejercicio número 2, en una caja se tiene 3 bolillas de color verde, 2 amarillas, 4 negras. El enunciado es exactamente el mismo que en el anterior caso. Y entre signos de interrogación pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que al sacar una bolilla, fíjense, está haciendo referencia a sacar solo una, y nos pregunta, ¿esta sea de color negro o verde? Nos pide 2 posibilidades de resultado, una sola extracción. 2 posibilidades de resultado, lo que les decía. En esta situación, dentro de la cajita hay 3 verdes, 2 amarillas y 4 negras. ¿Será que hay alguna bolita que al mismo tiempo va a ser verde y va a ser negra? No hay, ¿no es cierto? Son eventos que cumplen la condición de ser mutuamente excluyentes. O es verde, o es negra, o es amarilla. No hay más opciones que esa. Entonces, ordeno mis datos. El espacio muestral, similar al ejercicio anterior que hicimos, es 9, son los 9 elementos, 3 son verdes, 2 amarillas y 4 negras. El espacio muestral para este caso es 9. ¿Cuáles son los eventos que busco? Que sea negra o que sea verde. Lo anoto de este modo, las negras con la letra N y las verdes con la letra B. ¿Cuántos elementos cumplen la condición de ser verde? 4 dentro de la cajita. ¿Cuántos elementos cumplen la condición de ser verde? 3 dentro de la cajita. Entonces, la probabilidad de que sea negra o sea verde, este símbolo de unión que se utiliza para conjunto, lo van a relacionar mucho con la letra O, por favor. Aquí lo voy a encerrar. Muy grueso. Este simbolito que significa unión, lo van a representar con la letra O. Bueno, va a aparecer un redondito nomás. Quería que parezca.
Una O con su colita. No. La voy a hacer la O. Vamos a alzar algo así. Ahí, por favor. Este símbolo de unión lo van a relacionar con la letra O siempre. La probabilidad de que sea negra o sea verde. Si yo identifico que es un evento mutuamente excluyente, entonces digo que es igual a la probabilidad de que sea negra más la probabilidad de que sea verde. Hago las operaciones, el espacio muestral en ambos casos va a 9 y en el primer caso la probabilidad de las negras, ¿cuántas son las negras? Dijimos 4. 4 dividido entre 9 más la probabilidad, ¿cuántas cumple la condición de ser verde? Son 3. Entonces 3 dividido entre 9. Hago esta operación y creo que me da 0,778. Esos cálculos los verifican por favor en su calculadora. Y fíjense la diferencia que había con lo anterior caso. Hace rato calculábamos la probabilidad de que sea negra, solamente era esta primera parte, ¿no? 4 entre 9. Fíjense cómo va variando, cómo va aumentando. Podría decirme aquí, la anotaré esta variante más para que no sea sorpresa para ustedes. Si yo busco la probabilidad, dijimos, de que sea negra, la U la voy a llamar como esa, como unión, o voy a darle mayúscula a ver si me sale ya. Unido a la probabilidad de que sea verde, dijimos, y puedo ponerle una suma más, unido a la probabilidad de que sea amarilla. ¿Cómo calcularía ese? 4 sobre 9 más 2 sobre 9. 4 sobre 9 más 3 sobre 9. 3 sobre 9 más 2 sobre 9. 3 sobre 9. y eso seguramente me va a dar ¿qué valor? 1, ¿cierto? Porque sí o sí va a cumplirse esa condición, ¿no? Si busco la probabilidad de hacer una extracción o me salga negra, verde o amarilla, sí o sí se va a cumplir, ¿no? Porque son solamente esos 3 colores que tengo. ¿Se va entendiendo? Sí. Sí. Excelente. Por favor, copiemos eso y ahí vamos a quedar ya. Nos estaríamos viendo la siguiente clase. Su práctico, por favor, vayan desarrollándolo y si hay dudas, lo vemos al iniciar la clase. Ya, Lice. Bien, ahí quedamos. Gracias. Gracias. Yo dejo esta pantalla un par de minutitos más. Licenciado, le habla Caballera, que le habló sobre el examen. ¿Será que se lo puede enviar un stream? Sí, envíenmelo al WhatsApp, por favor, y yo lo voy a revisar. Lo voy a revisar más tardecito todos los que me envíen. Ya, listo. Gracias. Bien, gracias. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Hasta luego, gracias. Luego, Lisa. Hasta luego, gracias.